Hola, mi nombre es Omar Castañeda. En este video te voy a hablar de uno de los plugins más populares para Adobe Premiere Pro y After Effects para realizar filtros de maquillaje digitales, conocido como BCC Beauty Studio. Este plugin es parte del kit de herramientas Continuum en la restauración de imágenes por parte de la empresa VorixFX.com. El filtro de Beauty Studio de maquillaje digital fue creado para automatizar el proceso de eliminación de arrugas, poros y otras imperfecciones indeseables en tonos de piel en tomas de primer plano o acercamientos de la cara de una persona. Como todos sabemos, existen programas como Adobe Photoshop, el cual te permite hacer correcciones en la piel, pero en su mayoría están enfocados únicamente a imágenes. Con BCC Beauty Studio, tú podrás realizar este mismo proceso pero a todos tus videos, algo que resulta realmente fantástico. El filtro cuenta con diversas etapas que a continuación te voy a presentar, en donde adicionalmente también te voy a mostrar herramientas de corrección de color integradas para modificar tonos de saturación, brillo de la imagen, entre otras opciones para hacer el maquillaje digital aún más efectivo. A continuación te presento lo fácil que es utilizar el filtro de BCC Beauty Studio y cómo este puede eliminar todas las imperfecciones de la piel casi de manera instantánea. Y pues bueno, para iniciar con este proyecto vamos a necesitar abrir el programa con el que vamos a trabajar. En este caso, yo voy a trabajar con Adobe Premiere la versión CC. Una vez que tengamos el programa abierto, en la parte inferior izquierda vamos a dar doble clic para a continuación seleccionar el video con el que vamos a trabajar. A continuación lo arrastramos a la línea del tiempo y lo que nos resta a continuación es agregar el efecto viniendo a la pestaña de efectos y buscando por BCC Beauty Studio. Una vez que lo localizamos, lo arrastramos sobre el video y en la pestaña de controles de efecto nos aparecerá con sus determinadas opciones. Si fueron observadores, se podrán dar cuenta que al momento que yo arrastré el filtro al video, automáticamente se le hizo una corrección de manera instantánea. Esta corrección nosotros la podemos modificar desde sus opciones con el fin de aplicar únicamente el efecto a donde lo necesitamos y evitar que este mismo efecto se propague o se aplique a secciones donde nosotros no lo necesitamos. El plugin de BCC Beauty Studio funciona en dos etapas. Una de ellas es creando un mate o máscara para aislar el tono de la piel y posteriormente agregando suavidad a la piel. De manera adicional podemos utilizar la herramienta integrada de corrección de color para modificar aspectos como el hue, la saturación y brillo de la imagen. Todas estas opciones las vamos a ir utilizando, pero en primer lugar te voy a dar un breve recorrido acerca de sus opciones. Como se pueden dar cuenta, el efecto en este momento está activo. Si yo le doy un clic a este botón, del lado derecho podemos observar cómo el efecto está siendo aplicado a la cara de esta persona. Debajo nosotros tenemos la posibilidad de comparar el antes y el después, encendiendo la siguiente opción y tomando la opción de lado a lado. Con la opción de slide yo podría acomodar el objeto para que lo pudiera ver mejor y de esta manera determinar la cantidad exacta de efecto que yo necesito aplicar a este determinado video. Si yo vengo a la parte de abajo, voy a encontrar también las opciones de suavidad. Estas opciones nos permiten agregar suavidad a la piel de la persona en diferentes grados o cantidades. Cada una de estas opciones nos permite modificar, en este caso, los detalles más pequeños de la cara de la persona. En este caso serían los poros o quizás el cabello. Y adicionalmente podría también agregar suavidad a detalles pequeños, medianos y áreas grandes como marcas o manchas en la piel. En la parte de abajo se encuentra la opción del selector de píxel o Pixel Chooser. Aquí siempre tenemos que asegurarnos que este efecto esté encendido para que nosotros podamos aislar de alguna manera los tonos del color de la piel de esta persona, ya que de lo contrario el efecto sería aplicado a toda la imagen en general o a todo el video en general. Cuando nosotros venimos a las opciones de moca aquí en la parte de abajo, vamos a encontrar la opción de mate, lo cual más abajo me va a permitir tomar una muestra de la tonalidad de la piel de la persona. En este caso
el color A y el color B. Es importante que antes de tomar una muestra de un color oscuro y un color claro, apaguemos primero el efecto para que nosotros podamos tomar la muestra de la tonalidad correcta. En este caso voy a tomar la opción de gotero y voy a tomar una muestra de un área oscura, pero asegurándome que no sea la más oscura de la cara. Trata de seleccionar una parte oscura que se vea de un tono natural. Por ejemplo, esta sección con el color B vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar en este caso una muestra de un área clara. Es muy importante que esta muestra no sea del área más clara de la tonalidad de la cara de esta persona, sino un área clara que se vea natural, como esta. Una vez que nosotros tomamos las dos muestras que te acabo de mostrar, a continuación lo que vamos a hacer es activar nuevamente el efecto y BBC Beauty Studio nos habría corregido de manera automática la piel de esta persona y habría tratado únicamente de afectar la tonalidad del color de la piel. Para que nosotros tengamos seguridad que el filtro o el efecto se está aplicando de manera correcta únicamente a la piel de esta persona, nosotros podemos encender la opción de ver la máscara o el mate, en donde se nos muestran dos tonos diferentes. En color negro se deberían mostrar áreas que no queremos que se vean afectadas con el filtro, y en color blanco serían las áreas donde nosotros necesitamos únicamente aplicar el filtro de corrección. En este caso necesitamos trabajar un poco más en la modificación del hue, saturación, luma y clip white para que nosotros podamos cambiar a las dos tonalidades, una de ellas la que no queremos afectar y otra la cual sí necesitamos afectar. Aquí tú necesitas jugar con estas opciones a manera de lograr lo que necesitamos. Cabe mencionar que el mate no tiene que ser un mate binario blanco y negro perfecto, puede tener algunas áreas que no sean completamente blancas y negras para no tener un efecto adverso cuando apliquemos la suavidad. Si yo viniera de este lado a desactivar la opción de ver máscara y mate, nos daríamos cuenta que el área afectada sería directamente la cara de la persona en comparación a todo lo que tiene como fondo. Sin embargo, aquí lo recomendable sería utilizar la opción de moca para que nosotros pudiéramos aislar algunas secciones de la cara de la persona para que se vea el efecto un poco más natural. En este caso nosotros podríamos aislar lo que son los ojos, las cejas y la boca para que de esa forma, les repito, lo podamos ver de una manera más natural sin que se vea tanto el efecto aplicado. Si nosotros damos un clic a moca, se nos abre de este lado la siguiente herramienta en donde nosotros vamos a poder crear una máscara sobre la cara de la persona y a continuación vamos a seleccionar las áreas que no queremos afectar para que de esa manera podamos aplicar el efecto un poco más exacto. En esta ventana abierta voy a tomar esta opción y lo que voy a hacer es crear un camino en toda la orilla de la cara. Una vez que seleccionamos todo, con botón derecho del mouse podemos prácticamente aplicar las selecciones. Y a continuación lo que tenemos que hacer es rastrear todo el video reproduciéndolo sobre esta línea del tiempo para asegurarnos que las selecciones que nosotros colocamos a manera de aislar la cara de esta persona queden en la posición correcta. De este lado yo voy a utilizar la opción de track dando un clic a este botón y voy a ir reproduciendo de esta forma para darme cuenta que todo se quede en la posición correcta. Si por alguna circunstancia algo no se ve bien, detenemos la reproducción y colocando el mouse encima de cualquiera de los puntos, nosotros podemos acomodarlos a la sección correspondiente. Es muy importante que tú hagas este rastreo para que al final realmente la textura de la piel de esta persona es donde nosotros podamos aplicar el filtro de BBC Beauty Studio. Voy a seguir reproduciendo.
más a donde nosotros la necesitemos y continuar. Y básicamente hasta este punto hemos terminado de rastrear todos los movimientos de esta persona, en donde estábamos prácticamente buscando que la selección se mantuviera alrededor de su cara, porque ahí es donde nosotros prácticamente vamos a aplicar el efecto. Básicamente de esta forma nosotros podemos hacer un trabajo mucho más limpio y mucho más exacto, sin que se note que hemos aplicado alguna especie de corrección. Ahora lo que vamos a hacer aquí es renombrar este layer para que podamos diferenciarlo. Si yo le doy un clic a este ojito, prácticamente escondo la selección que acabo de hacer, y yo de este lado pudiera a continuación aislar algunas secciones internas de la cara, como las cejas, los ojos y la boca, porque en esas secciones yo no deseo colocar el filtro para que no se vaya a ver que yo hice algún tipo de corrección. En este caso lo que vamos a hacer es aislar las cejas tomando nuevamente esta herramienta que tiene la X, y vamos a seleccionar la ceja derecha. Con botón derecho del mouse aplico la selección, le voy a poner aquí ceja izquierda. Tú podrías también seleccionar en este caso la otra ceja dependiendo de cómo tengas tu video. Yo en este caso voy a colocar un pedazo pequeño de este lado, más o menos así. Con botón izquierdo aplico la selección y le coloco su nombre. Ahora lo que vamos a hacer es enlazar tanto la ceja derecha como la izquierda a el rastreo que nosotros hicimos de la cara, pero vamos a seleccionar a las cejas que queremos prácticamente sustraer el efecto. En este caso, al tener seleccionada la ceja izquierda, de este lado en la parte de abajo le digo que sustraiga, y a continuación me lo enlace al rastreo de la cara. Vamos a hacer lo mismo con la ceja derecha. Selecciono que sustraiga lo que es el efecto que vamos a aplicar y que lo enlace directamente también a la cara, donde nosotros ya hicimos el rastreo hace un momento. Ahora vamos a hacer a continuación lo que es la boca. Nuevamente tomando esta herramienta vamos a seleccionar la boca, más o menos así. Le colocamos su nombre, seleccionamos que sustraiga lo que es el efecto que vamos a colocar y que también lo enlace a la cara. Entonces prácticamente nosotros aquí ya habríamos creado una máscara de únicamente la textura de la piel, para que así quede el efecto o el filtro aplicado de una mejor manera sin que se note. Finalmente lo que voy a hacer aquí es exactamente lo mismo, pero con los ojos, para excluir el filtro de esta área y que así se vea aún más natural. Voy a tomar nuevamente la herramienta. De este lado lo que podría hacer es apagar esto y enfocarme únicamente a la sección que yo necesito excluir. De este lado ya tengo el ojo izquierdo. Voy a continuar ahora con la misma herramienta y lo voy a hacer con el ojo derecho. Nuevamente aquí vamos a colocar los nombres. Y hacemos exactamente lo mismo que hemos venido haciendo con las otras capas. Sustraemos el ojo derecho y lo enlazamos directamente a la cara, al cual ya se le realizó el rastreo. Hacemos lo mismo con el ojo izquierdo. Y el próximo paso sería, en este caso, simplemente guardar los cambios dirigiéndonos a File y de este lado salvando el proyecto o guardando el proyecto. Cierro esta ventana y a continuación me restaría venir a corregir la suavidad con respecto a la sección donde nosotros estamos aplicando el efecto, que en este caso sería únicamente a la textura de la cara. De este lado, en la cantidad master, siempre te recomiendo que bajes el valor un poco más para que el efecto se vea no tan fuerte
y logre un aspecto natural en la cara de la persona. Yo usualmente lo coloco en 55 o 60 o incluso menos. De este lado vamos a suavizar los detalles pequeños. Hace un momento les comenté que los detalles pequeños se refiere a poros y también podría ser quizás el cabello. De este lado yo puedo jugar con estas configuraciones y tratar de que el aspecto de la cara se vea realmente natural. A continuación tengo la suavidad para partes pequeñas, que sería para áreas lo doble de grande que la más pequeña. Si yo vengo al medio, la suavidad media sería para áreas lo doble de grandes que la pequeña. Y si vengo a la suavidad grande, esta aplicaría para áreas lo doble de grande que la mediana. Y pues bueno, después de unos minutos que estuve jugando con estas opciones, a mí personalmente me gusta de esta forma. Lo que aquí te recomiendo nuevamente es que juegues un poquito más con estas opciones hasta encontrar el detalle exacto, te repito, que no se vea fuera de lo normal. A continuación lo que yo voy a hacer es agregar la corrección de color dando un clic a este botón. De esta manera activo esta opción y a continuación ingreso a sus opciones. Es muy importante que apliques esta corrección de color únicamente a la máscara, que es lo que hicimos hace un momento, y a continuación lo que te resta es modificar estos valores. Yo en este caso voy a bajar un poco la saturación porque a mi punto de vista la cara se le ve un poco roja. Aquí la corrección va directamente a tu gusto. Puedes colocar valores negativos colocando menos y la cantidad que deseas. También puedes corregir el brillo, puedes corregir el contraste, puedes corregir el tono. Si deseas regresar esta opción a como se encontraba inicialmente, puedes dar un clic a este botón. Y aquí lo tenemos nuevamente. De manera opcional podrías utilizar también la opción de Glow. Si yo activo esta opción, de este lado puedo ingresar a sus opciones. Nuevamente selecciono que cualquier movimiento que yo haga a cualquiera de estas opciones se aplique únicamente a la máscara. Y de este lado yo puedo nuevamente jugar con estas herramientas para ver de qué manera se ve la textura de la piel de la persona un poco más natural. Te recomiendo que cuando utilices esta opción utilices el gotero para que este color que se encuentra en esta cajita esté relacionado con el color de la piel de la persona y de esa manera el efecto se aplique mucho más natural. Una vez que ya estamos satisfechos con los cambios, podemos venir nuevamente a la sección de comparar y de este lado podemos darnos cuenta de los cambios. Voy a mover un poquito más la saturación, le voy a poner quizás menos 10 y voy a subir un poquito más la cantidad máster de la suavidad. Y a mi gusto propio, este sería el resultado final. Y pues bueno, como se dan cuenta, el resultado realmente es sorprendente. Quiero mencionarles que a lo mejor todo lo que ves en las películas en Hollywood no es exactamente lo que se ve en pantalla. Este plugin en realidad es fantástico para ayudarte a verte mucho más atractivo en cámara y creo que vale mucho la pena probarlo. Para finalizar, quiero mencionarte que de manera opcional podrías corregir también opciones como el Sharpen. De este lado lo enciendes, de este lado ingresas a sus opciones, lo aplicas a la máscara que nosotros ya creamos anteriormente y de este lado nuevamente juegas con las configuraciones que tenemos aquí a manera de que no se vea quizás borroso, que se vea un poco más nítida la imagen. Entonces, si se dan cuenta, le estoy dando un poquito más de textura a la piel moviendo esta opción. Y aquí yo continúo con otras opciones más. Le voy a dejar 55, a mi punto de vista se ve muy bien ahí. Voy a regresarme nuevamente a la comparación. De este lado hay otra opción que dice comparar por medio de este botón que dice Wipe o deslizar. Si se dan cuenta, yo aquí puedo aplicar el efecto deslizando este control para darme cuenta exactamente de lo que se está corrigiendo. Finalmente lo voy a apagar
y creo que este es el resultado final que yo estaba buscando con respecto a este video. Ahora, como bono adicional, te voy a mostrar cómo hacer el render a tu video. Te vienes a la sección de File o Archivo, Exportar, Media. De este lado vas a tomar la opción de H.264. Seleccionas de este lado lo que tiene que ver con el preset. Yo siempre utilizo YouTube 1080p, que a mi punto de vista es fantástico en HD. Doy un clic a este enlace para colocarle un nombre y a continuación guardarlo en una determinada localización en mi computadora. Le doy a exportar y una vez terminado ese proceso, pues bueno, ya puedo disfrutar de mi video. Entonces, como conclusión, lo que hemos hecho aquí es bastante sencillo. Hemos prácticamente agregado el filtro por medio del plugin BCC Beauty Studio, el cual nos permite hacer correcciones en la textura de la piel, eliminar todas las imperfecciones. Como se dieron cuenta, el simple hecho de aplicar el plugin de manera automática te hace una corrección, la cual tú más adelante puedes modificar a tu gusto. Puedes crear un mate o puedes crear también una máscara para aplicar en una zona determinada el efecto y a continuación únicamente te resta suavizarlo. Si quieres descargar una prueba gratis de BBC Beauty Studio, puedes venir al enlace que estás viendo en pantalla. Este enlace lo voy a dejar también en la descripción del video. Aquí en esta página puedes venir y a continuación registrarte para obtener una prueba gratuita, la cual puedes probar en este momento con el programa de Premiere Pro o con After Effects. Me despido el día de hoy con estos ejemplos de video que he editado con BBC Beauty Studio y para que notes la diferencia de cómo se podrían ver tus videos. No olvides suscribirte a mi canal, déjame tu comentario, me despido y te veo en la próxima.